Buenos días. Creo que no me oyen. Buenos días, Liliana Noble de Pulso Saludable. Doctora Álvarez Builla, me gustaría conocer cuándo darán inicio los ensayos clínicos, cuántas personas se están pensando contemplar para estos y de qué estados serán convocados estos pacientes. Gracias. Mi primera pregunta. Muchas gracias, con mucho gusto. El ensayo clínico fase 1 podría decirse que ya inició, bueno, se está en la fase de reclutamiento. Los lotes vacunales para este ensayo ya están producidos, por lo menos los que son suficientes para este primer ensayo clínico fase 1. Se reclutará entre 90 y 100 voluntarios, adultos sanos, en este caso en la Ciudad de México. Van a estar todos reclutados y se les va a inyectar este desarrollo vacunal durante los próximos días y semanas, y esperemos tener los resultados a finales de mayo. Gracias. Y mi segunda pregunta, señor presidente, no sé si usted me puede ayudar a responderla o el doctor Alcocer. Me gustaría conocer cuál será la propuesta nacional para la reducción del sobrepeso, obesidad, hipertensión, diabetes mellitus y enfermedades cardiovasculares que implementará el gobierno federal, pero más allá de estas buenas prácticas que se han llevado a cabo, como el etiquetado frontal, que ya ha dado buenos resultados, como algunas producciones ya han cambiado su etiqueta o su composición y ya han mejorado para contribuir a la salud de los mexicanos. Pero básicamente, presidente, quiero conocer el ABC de este plan que implementará el gobierno federal para el resto de su mandato, las metas a seguir, las fechas del cumplimiento de estos objetivos, no sé si nos vayan a dar adelantos cada martes, quiénes serían los actores principales de las acciones a seguir y, por supuesto, de qué manera todos en la sociedad vamos a contribuir, porque a veces se piensa, señor presidente, que el que tiene diabetes, obesidad, hipertensión es el problema del individuo, pero yo pienso que es un problema de todos los mexicanos. Gracias. Muy bien. Los dos, primero sí, la ciencia. Con permiso, señor presidente. Efectivamente, esta es una pregunta central en la salud de nuestro país, que ha dejado, por cierto, al descubierto con mayor atención la pandemia, y de lo cual hay una interacción. Lo científico, como dijo el presidente muy brevemente, la pandemia, el virus, incide en la morbilidad y, de hecho, hasta en la mortalidad de los pacientes, quienes son el mayor receptor de este daño, son no solo aquellos que tienen edad mayor, sino los que tienen comorbilidades. Esta atención, en resumen, se ha dado desde el inicio de esta gestión en la integración de varios programas que conduce Senaprece, esta parte importante de la Subsecretaría de Salud, en la cual, desde luego, está el eje central de prevenir. Prevenir todo esto, sin esa palabra, sin esa acción, sin esa mira en todo nuestro momento como médicos, como epidemiólogos, como población, porque esto es coparticipando la población, no tendríamos éxito. Es complejo y, desde luego, a nivel científico, a nivel clínico, a nivel de comunidad, haciendo que ahí en la familia, ahí en el grupo escolar, en el grupo central, que en una comunidad es quien decide muchas cosas, se integren la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, el Bienestar y todos los programas que resuelven las llamadas condiciones o ejes asociados a la salud. Esto, desde luego, es muy amplio, la nutrición como tal, la producción agrícola, y para ello hay un programa, nada más lo ejemplifico, que es el que se conduce en Senaprece, que es el que integra todas estas acciones, incluyendo el medio ambiente y economía, que es GISAMAC. Eso es lo que le puedo decir. Gracias. Y pues solo como complemento, sí, gracias. Comentar que
con la pandemia y desde antes se había llegado a la conclusión de la importancia de una campaña para una buena alimentación, una campaña de consumos saludables, alimentación sana. En ese marco es que se aprobó la legislación para el nuevo etiquetado, que como tú lo mencionas, ha dado buenos resultados, y aclarar que esto fue aprobado prácticamente por unanimidad en el Congreso. Todos los diputados de todos los partidos aprobaron esta legislación y ya está en práctica lo del nuevo etiquetado. Esto ayuda a orientar, a informar sobre el contenido de grasas, sales, todo aquello que en exceso afecta al organismo. También ayer que se preguntaba sobre los libros de texto, en los nuevos contenidos va a ser muy importante todo lo relacionado con la educación para la nutrición, para la alimentación sana, en todos los niveles de escolaridad, en los libros de texto. Y hay una campaña también con este propósito. Se han divulgado millones de historietas para orientar sobre la buena alimentación, el no consumir productos chatarra, el daño que causan. Estamos hablando de millones de ejemplares que se han entregado casa por casa para orientar a la población. Lo mismo en lo que tiene que ver con el deporte, con el ejercicio. La campaña incluye el que podamos hacer ejercicio, el que no se permita la obesidad, sobre todo que podamos enfrentar la obesidad en niños, niñas, la obesidad infantil, que desgraciadamente en los últimos tiempos creció mucho. Hablaba yo de que México está en los primeros lugares en obesidad infantil. Entonces, todo esto que tiene que ver con la medicina preventiva, que es fundamental, tiene una atención prioritaria. Desde luego, pasando la pandemia, ya se está haciendo, pero de manera más amplia, esta campaña se va a llevar a cabo en comunidades, es decir, en territorio, y al mismo tiempo en medios de comunicación. Les recuerdo que solo tenemos 2 campañas de orientación, no quiero llamarle publicidad, 2 campañas. La que orienta sobre el daño que causan las drogas y la que orienta para consumir alimentos sanos y hacer deporte. Entonces vamos a continuar con esto.
Muchas gracias, señor presidente. Y finalmente, le cuento que me contactaron varias familias, me voy a permitir leer algunos de los puntos de Sonora, y me comentan que hay cerca de 13 municipios de esta región del país quienes desde el 2018 han sufrido costos excesivos por parte de Comisión Federal de Electricidad. Estos costos, presidente, han llegado a acumular deudas por los ciudadanos de más de 100,000 pesos por familia, impagables, ya que los afectados suelen ganar semanalmente entre 600 y 700 pesos. Esta situación se endurece debido a la pandemia, ya que muchos han perdido a sus seres queridos, su trabajo y por consiguiente su economía se ha visto afectada. Yo quisiera saber, señor presidente, ¿cómo van a ayudar, a partir de cuándo, a estas familias que de pronto no tienen acceso a luz y por consiguiente no tienen agua para al menos lavarse las manos y contribuir a cuidarse, el autocuidado? Además, también han dejado muchos decesos esta situación y, como usted decía, y cito textual de su informe, por los primeros 100 días de su tercer año, dijo que no es justo que las personas paguen el costo más alto que las empresas por la luz. Entonces, bajo esa premisa, quisiera conocer cómo van a apoyar a estas familias mexicanas con este gran problema que afecta no solamente el tema de la salud, de la electricidad, sino que conlleva el tema de la salud. Gracias. Bueno, es importante recalcar, subrayar, que no ha habido aumentos en el precio de la luz desde que llegamos al gobierno, así categórico. Lo mismo puedo decir para el caso de las gasolinas. Estamos cumpliendo un compromiso, dijimos no van a aumentar los precios de los energéticos en términos reales, es decir, más allá de la inflación. Y en el caso de las gasolinas y del diésel, la luz no han aumentado por encima de la inflación, incluso se han quedado abajo del aumento inflacionario. Hemos cumplido. En el caso de las gasolinas es de dominio público que no ha habido gasolinazos, porque ahora que nuestros adversarios nos atacan, no son honestos y reconocen de que durante el tiempo en que ellos gobernaron, mal gobernaron, porque lo que predominaba en sus gobiernos era el afán de lucro, la corrupción, había estos gasolinazos constantes. Eso se terminó. Hace poco comentaba yo que una intelectual orgánica, una periodista del conservadurismo, decía que las gasolinas habían aumentado 34%. Yo no imaginé por qué llegó a esa conclusión. Luego alguien me explicó de las cuentas que hizo, porque además esto que sostuvo esta señora, periodista, lo retuiteó Aguilar Camín y todo este grupo, ¿no? De intelectuales, de periodistas vinculados al régimen corrupto, porque ellos se beneficiaban de la corrupción, todos ellos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Cuando el petróleo no costaba nada, porque hubo como un mes que se cayó el precio del petróleo, cero, fue una cosa nunca vista. El año pasado, a ver si no tenemos la gráfica,
del precio de la gasolina, pues se cayó el precio de la gasolina, porque desgraciadamente el régimen corrupto nos dejó como herencia el tener que comprar gasolinas en el extranjero, porque abandonaron la refinación. No, pero hay otra gráfica sobre los precios, o sobre el precio del petróleo. Carlos lo debe de tener. El precio del barril del petróleo. Entonces nos dejan como herencia el que tenemos que comprar el 60-65% de la gasolina que consumimos. Entonces, baja el precio del crudo, baja el precio de las gasolinas y nosotros tomamos la decisión en la pandemia de no aumentar el precio, aun cuando el compromiso era que no se incrementara más allá de la inflación. Si nosotros recibimos el precio de la gasolina en 19 pesos el litro, se pudo decir, pues está en 19. Entonces, no, bajó. Llegó a estar hasta en 15, porque nos costaba menos comprarla. Bueno, ¿qué hace esta señora? Utiliza ese precio de ese mes y a partir de ahí, pues, proyecta el incremento de 34%. Pero nosotros llegamos y la gasolina costaba 19, 20 pesos y ahora sigue costando 19, 20 pesos. Que ese fue el compromiso. Entonces, explicar esto. Bueno, en el caso de la luz, lo mismo, no ha aumentado. Ayer aquí se expuso y no va a aumentar ni las gasolinas, ni el diésel, ni la luz. Donde tenemos que hacer ajustes es en el precio del gas. Es en el único energético en que debemos de corregir y lo vamos a hacer porque vamos a cumplir el compromiso de que no aumente el precio de los combustibles. En el caso de la luz, para los ciudadanos de Sonora, decirles que desde que llegamos estamos cumpliendo con entregar un subsidio especial en Sonora, o sea, que se entregó en el 19, se entregó el año pasado y se va a entregar este año. Ese subsidio es para que en tiempos de calor, de altas temperaturas, se reduzca el precio de la luz, de la energía eléctrica en Sonora. Ese subsidio ya va a entrar en vigor, es decir, ya la gente de Sonora va a tener este beneficio. También otros estados del noroeste tienen este apoyo en lo especial. Y el caso particular que estás tratando ahora, te pediríamos que nos dijeras, ¿sí?, qué comunidades son, y ayudar. Esto es, mire, es la señora Dresser. ¿Para qué me voy a quedar con Denise Dresser? Que no se vaya a sentir ofendida porque ofrezco disculpas por anticipado, pero este es un asunto que amerita aclararlo. Esta es la gasolina, la regular.
aquí llegamos nosotros, así estaba. Y aquí está. ¿Esto qué significa? Este pequeño incremento significa inflación, pero en términos reales hasta ha bajado, no ha habido aumento. Entonces, cuando viene la crisis del petróleo, que ya no vale el petróleo, ¿se acuerdan de eso? Que fue aquí. Abril, mayo del año pasado, se cae el precio. Nosotros también. Aquí ya el precio llegó a estar a 15 pesos, menos, sí, a 15 pesos, el precio de la gasolina. Lo dejamos así. Entonces la señora lo que hace es, en un año, dice, ¿no?, de aquí a acá ha habido un incremento del 34%, queriendo refutar de que no es cierto lo que decimos, que no ha aumentado el precio de los combustibles. Esto es lo que tendríamos que aclarar sobre estos son los precios. Y esto se va a seguir manteniendo. Creo que esta punteada es inflación. Es el precio más inflación. Entonces estamos abajo. Nada más para aclarar. Y en el caso de Sonora hay ese subsidio especial que se va a otorgar.